acabo de meter, perdón, es que no me dejaba meterme a la clase. Me botaba para afuera el Zoom. ¿Qué dijo recién? Estaba preguntando la opinión respecto a esta idea que propuse de hacer la tarea de digestivo en la clase del jueves. Ah, sí. Yo creo que igual es una buena opción. O sea, que igual primero sería una tarea como para la gente que viene a clase. Más Claro. que, más que para todos. Y a mí igual me parece una buena idea que sea optativo también. Sí. Yo creo que al final lo que vamos a terminar haciendo, porque había gente que era como, no, pero es que yo no, alguien, en el fondo, no voy a clase, entonces como que me complica, y es como, o fijé otra cosa que quería hacer en ese rato. O sea, la idea es tratar de darle más flexibilidad, ¿cachai? Ese es como el concepto. Sí, pues sí se entiende. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es que la gente que quiera entregar la tarea de esa forma y los que no, la entregarán de la forma usual y tendrán sus notas más tarde, ¿no? ¿Cachai? Si todo esto partió de la idea de que ojalá tuvieran la mayor cantidad de las notas eh, en lo más rápido posible, ¿cachai? Ujú. Así que yo creo que la solución va a ser un poco en ese sentido al gusto del consumidor. A mí mientras trabajen y aprendan, me da un poco lo mismo la metodología, ¿cachai? Entonces, y si hay gente a la que le conviene más hacer la tarea fuera del horario de clase, perfecto. Sí. No sé si alguien tiene alguna otra opinión antes de empezar. O sea, yo personalmente encuentro que, no sé el resto, pero igual a las 8:30 es como una buena hora para hacer la tarea, independiente de que sea temprano y todo. Encuentro que es mucho más factible hacerlo a esta hora Es en la temprano. tarde. ¿Por qué todos creen que es en la mañana? Ay, pensé que era la mañana, profe. No, po, es la sesión de la tarde. Po. Por eso son Pero 45. debería ser más fácil entonces, porque podría meterse más gente en la tarde a hacer la tarea. Sí, po, o sea, era en vez de la clase que íbamos a hacer, que era en la tarde, ¿cachai? Mm. Ah, yo encuentro que es súper buena idea, entonces aún mejor. No. No, o sea, la idea era esa, porque ¿cachai? Teníamos esta clase, que en el fondo la idea fue el tratar de eliminar un poco de contenido del curso al final. Y pues dije, en base a los comentarios, no me acuerdo de quién fue, pero había dos cosas que me motivaron a hacer eso. Uno era que alguien dijo, oye, había una opción de tener las notas antes. Esa fue la que se me ocurrió. Y por otro lado, después de Ley 2, hubo algunas personas que hablaron conmigo y me manifestaron que uno de los problemas que tenían era como cómo sacarle la vuelta a las preguntas de desarrollo. Entonces también pensé que esta podía ser una opción para poder practicar y tener feedback inmediato de las preguntas de una pregunta de desarrollo, ¿cachai? Esa fue un poco la motivación. Ahora, yo creo que lo que vamos a terminar haciendo es, creo que sí, vamos a tener esa sesión en la tarde. Vamos a hacer 45 minutos, en el fondo una pregunta de desarrollo van a tener 45 minutos y podemos armar grupos, ¿cachai? Si quieren discutirlo en grupo. Después yo explico la pauta y ahí, una vez que la hayan enviado, todos ustedes entran a Canvas y tienen que corregir en base a la pauta la tarea de otro compañero de forma anónima. Y esa es la nota de la tarea para la gente que lo haya mandado en esa hora. Los que no quieran y quieran hacerlo como grupo, lo harán como grupo y si hay una discordancia dentro del grupo, esa es la única parte que no tengo muy clara, como no lo había pensado. No sé qué se le ocurre. Porque ¿qué pasa si alguien del grupo quiere hacer la tarea en la tarde y la otra persona no? O sea, yo creo que ahí debería ser un tema de que entre ellos se deberían poner de acuerdo. Yo creo. Ahora, en el fondo, ahí le voy a dar una vuelta, porque la idea también es que si alguien quiere participar, lo haga, ¿cachai? Y tenga la posibilidad de subir su nota también.
Pero bueno, Doc, yo al menos no entendí mucho cuando dijiste que la tarea en grupo es individual según los chicos quieran, pero también tendrían que entregarla en ese lapso, porque después de todo vas a dar la pauta. no, pues hacemos otra pregunta, si no cuesta mucho. ¿Cachai? En el Sería otra fondo, los que pregunta para los que quieran una semana. claro, ¿te ¿Algo fijáis? así? Ya. Porque, claro, a lo mejor puede haber alguien que, no sé, pues tiene una situación particular y dice, oye, yo en realidad justo he ido a todas las clases, estoy pensando en ese estudiante, he ido a todas las clases, pero justo esa no puedo. Bueno, pues entonces entregáis la tarea, echáis de la otra forma. O sea, pero por eso inicialmente la tarea la dejamos como optativa. Claro, pues, por eso es optativa, desde el principio, te fijáis, para aliviar la carga, para que la gente tenga menos cosas que hacer, se pueda concentrar mejor. Pero, Claro. claro, esta tarea siempre fue optativa. De todas maneras, si hay gente que le damos una semana, tendríamos que hacer otra tarea. Sí, esa es la parte que tengo que resolver, Claro. ¿cachai? Porque así como todos ustedes acá en el curso están llenos de cosas, los ayudantes que también me ayudan a corregir y yo también estamos todos en el mismo bote, ¿cachai? Entonces, em, claro, parte de mi tema también es tratar de no sobrecargarle la mano a los ayudantes que han hecho un trabajo genial, pero también tienen sus propias pruebas que dar. Pero bueno, eso. Oye, ¿algún otro comentario respecto al tema de la tarea antes de partir con la materia? Y yo tengo una dudita. Al final va a ser Dígame. optativa independiente si se entrega en el mismo día de la clase o si se ocupa la otra opción Sí, de que sí, tienen una eso ya lo semana. abordamos. Ya eso, que estaba como media confundida. Mira, Sí. no, si mira, si, a ver, sí, la tarea va a ser optativa. Y como disclaimer, para mí siempre sería más fácil nunca pedirle la opinión y mandar desde un pedestal, ¿cachai? Pero como que me da lata hacer eso. Eh, porque lo digo por un poco por esta confusión, porque siempre pasa cuando uno se trata de poner de acuerdo, ¿cachai, Nicole? Eh, sí, la tarea va a ser optativa, ¿ya? Yo creo que lo que vamos a hacer es vamos a abrir la posibilidad de que si un grupo quiere, manda la tarea grupal o puede participar, ¿cachai? De esa sesión. Eso. Ya, sí, sí entiendo. Y lo encuentro súper flexible, en verdad. Como que hay gusto para todo. Claro, o sea, lo que pasa es que ayer salió en el fondo una sugerencia desde rectoría para abajo, en el fondo de cada vez más los profesores tratar de flexibilizar y entonces también esto obedece un poco, ¿cachai? Como esa idea de que ahora como no podemos juntarnos en una sala de clase, todo se hace más difícil, ¿cachai? Porque yo no sé cuáles son las circunstancias en las que están ustedes. Entonces el objetivo del curso es que ustedes aprendan fisiología. ¿Cómo aprenden fisiología? Ahí podemos, ¿cachai? Eh, darnos un poquito más de vuelta. Profe, ¿Sí? y en caso de elegir como la tarea con el plazo de una semana, ¿podríamos participar igual en la clase como de discusión que va a haber? Yo creo que sí. No tengo claro cómo convalidar la nota en ese caso. No, no, pero participar en la parte como previa, en la que se va a dar la discusión de la pregunta, donde se van a poder hacer preguntas. Yo creo que sí. Creo que sí. Como te digo, no tengo claro si va a ser una cuestión como de la nota, mandarla ahí. En el fondo, si participáis, tenéis que completar el ejercicio. No lo tengo claro. Ya, Pero obviamente que sí, ¿cachai? Como que el espíritu es sí, pues si quería aprender, dale. ya, profe. ¿Te fijáis? Ujú. Ya. Oye, partamos, eh, si les parece, con la materia de digestivo para seguir y no llegar al punto en que en realidad estamos atrasados y después tenemos que cambiar todos los planes porque no alcanzamos a pasar la materia, lo cual sería una lata. Ya. Ya.
Ok. Entonces, ¿están viendo ahí la presentación? Ahí sí. ¿La ven o no? Sí, ahí sí, profe. Sí, profe. Ya, claro. Entonces, ¿qué es lo que habíamos quedado en esta diapositiva hablando acerca de las secreciones estomacales? Y para recordar, estábamos hablando de este como viaje acerca del proceso digestivo. Y habíamos empezado a hablar de las secreciones estomacales, en particular de las células parietales y de las células jefe, que están organizadas en las glándulas oxínticas. Y que las células jefe eran las que secretaban el pepsinógeno, que es una enzima, y las células parietales las que secretaban el ácido clorhídrico. Y habíamos visto que en el fondo, en las células parietales, como en el lumen del estómago, el pH es muy ácido, la secreción de protones tiene que ser por transporte activo y está dado por esta bomba de protones potasio. ¿Ok? Y que los protones que se liberan provienen de la acción en el fondo dependen de la presencia y la actividad de la anhidrasa carbónica que toma CO2 y agua, ¿no es cierto? Lo transforma en ácido carbónico, este se disocia y hay un intercambio de bicarbonato con cloro. Ojo que el cloro está siguiendo acá un transporte pasivo asociado a la carga dada por el pH en el lumen. ¿Cachai? Entonces esta, que era una de las cosas que creo que aparecía en el Constanzo, este transporte de acá, que está siguiendo el gradiente de cloro, permite el intercambio de bicarbonato y por lo tanto poder sacar protones desde la célula hacia el lumen. ¿Ok? Entonces sin cloro esta cuestión no funciona. ¿Ya? Ustedes podrían decir, ¿por qué necesito secretar cloro? Porque si no secretáis cloro, no vais a poder sacar este bicarbonato y por lo tanto se te va a empezar a neutralizar los protones dentro de la célula y no te va a costar más energía sacarlo y vas a poder sacar menos hacia el lumen. ¿Ya? Entonces, las células parietales que están en las glándulas oxínticas son encargadas de secretar protones al lumen mediante transporte activo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, está todo claro. ¿No? No, profe. Ya, bien. Tati, si veo que estáis por ahí, ¿podéis poner 20 minutos para hacer la primera pausa? Perfecto. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo se regula la secreción de protones desde las células parietales? Acá tenemos que recordar, hay un concepto que hablamos en la clase pasada, en la discusión, que era la fase cefálica de la digestión, ¿no es cierto? Yo les había contado que a mí no me gustaba mucho ese término, pero la fase cefálica se refería a todos los aspectos preparatorios asociados al consumo de alimentos, ¿no es cierto? Cuando uno lo ve, cuando uno lo empieza a masticar. Y acá, eso lo traigo a colación, porque resulta que las neuronas del sistema nervioso parasimpático que liberan acetilcolina pueden estimular directamente las células parietales. ¿Ok? Para liberar protones. Y esta liberación de protones, entonces, ahí uno puede hacer el link de que si yo veo alimentos o yo empiezo a mascar algo, voy a empezar a secretar protones por la acción del sistema nervioso simpático asociado a la fase cefálica. Ahora, como obedeciendo al principio de que dentro del sistema digestivo está el sistema nervioso entérico, que es un sistema de regulación independiente, resulta que hay todo un circuito endocrino que regula la secreción de protones, ¿ya? En donde hay células como esta, por ejemplo, que es del sistema nervioso entérico, que secreta el péptido GRP, péptido liberador de gastrina, que va a la célula G y libera gastrina, ¿ok? Que es una hormona. Y la gastrina va a las células SL, los nombres dan un poco lo mismo acá, lo importante es la lógica. Y en las células SL se libera histamina,
¿ok? Y la histamina va y promueve la liberación de HCl. Y por otro lado, la gastrina, de forma independiente, promueve la secreción de HCl. Y por último, otra forma en que el sistema nervioso periférico puede secretar o causar la liberación de ácido clorhídrico es estimulando la liberación de histamina. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos eso, no? Entonces, si nosotros tratamos de dibujar ese mono un poco, ¿cachai? Lo voy a dibujar acá. ¿Qué es lo que vemos? Que tenemos el sistema nervioso parasimpático que libera acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina va directamente a estimular las células parietales para liberar ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Para liberar protones. Por otro lado, la acetilcolina puede estimular las células SL para liberar histamina. Le voy a poner aquí hist, para no confundirla con los protones. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las células G, que en función de neuronas del sistema nervioso entérico, liberan gastrina. Y la gastrina puede ir a estimular directamente las células parietales o a estimular las células SL para liberar histamina. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos estímulos directos puede recibir la célula parietal? 3, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esos? ¿Quién me los puede decir? Histamina, gastrina y acetilcolina. Ya. Camila, ¿te puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los... Hay dos opciones de receptores que podría tener la acetilcolina en las células parietales. ¿Cuáles son esas dos opciones? ¿Te acordáis? Que la acetilcolina tiene dos tipos de receptores. El muscarínico. Exacto, y el otro es el... No recuerdo el nombre. Cigarro, tabaco. Nicotínico. Eso. Nicotínico. Eso es, el nicotínico. Voy a mover esto para acá. Ahora nunca se me va a olvidar en todo caso. Eso está muy bien, porque que nunca se te olvide. Ay, no lo puedo borrar. ¿Qué pasó acá? Tengo un problema logístico con el iPad. Ya. Entonces, el receptor de acetilcolina puede ser el nicotínico y el muscarínico. Pero ¿cuál de los dos crees tú que es más probable? Porque el nicotínico es un canal iónico y el muscarínico está acoplado a proteína G. Y entendiendo el mecanismo que regula la liberación de protones, ¿cuál crees tú que es más probable? ¿El nicotínico o el muscarínico que esté en estas células? El muscarínico. ¿Por qué? Porque se me ocurre que tiene que ser un proceso como que no sé, como más lento, ¿no? Puede ser, Tengo pero como esa idea. yo pensaría que el muscarínico también. ¿Perdón? O sea, tengo esa idea, Dime. que no, Ya. Lo que como pasa que es reacciona una de más las lento. Puede ser, ¿no es cierto? Pero por otro lado, si nosotros vemos esta diapo de acá, hay pocas cosas que parezcan depender del potencial de membrana de la célula. ¿Cachai? ¿No es cierto? Sí. Porque el transporte depende de la expresión de proteína. Entonces, como que en base a eso uno tendería a pensar que a lo mejor es más probable que dependa del muscarínico. Vamos a ver. ¿Cachai? Y si nos fijamos acá, efectivamente el receptor de acetilcolina que está en las células parietales es el receptor muscarínico del subtipo M3, ¿ya? Ajá. Que es el que está acá. Y fíjense que junto con el receptor de gastrina ambos enganchan a GQ. Y el receptor de histamina y el de... hay otra enzima acá que no la puse, todavía, no aparece todavía, que es somatostatina, ¿ya? Lo vamos a ver después.
Dame un segundito, se la voy a explicar en un segundo. Y el receptor de histamina engancha GS. Acá. ¿Ok? Entonces tenemos señalización acoplada a proteína G. Entonces, ¿qué efectos causa esto? ¿No es cierto? La señalización acoplada a proteína G, ¿cachai? Va a generar la activación de PKA, la activación de PKC, la liberación de calcio intracelular, y todo eso va a llevar, ¿no es cierto?, a un aumento en la inserción de estas bombas en la membrana. Un aumento en la síntesis y la inserción de estas bombas. Entonces, lo que regula la cantidad de protones que yo puedo sacar, si necesito que aumente o disminuya, es la cantidad de bombas que tengo insertas en la membrana. ¿Ok? Y la señalización que está mediando estos efectos es acoplada a proteína G. ¿Ya? El detalle de esta cuestión lo pueden mirar en el boron, pero la idea con la que quiero que se queden es que la gastrina y la acetilcolina convergen en la activación de proteína GQ. Y mientras que la histamina activa la GS. Y, ¿no es cierto?, esto va a activar, como dicen acá, la PKA. Esto va a terminar, ¿no es cierto?, en la activación de la PKC. Pero últimamente todo esto lleva a un aumento en la síntesis, inserción. Sé que mi letra es pésima, pero por eso estoy, ¿ya? Inserción de las bombas de protones potasio. En la membrana apical, ¿no es cierto?, que sería esta de acá. Ahora, dentro de este mono aparece además esto de acá, perdón, la somatostatina. Y si ustedes se fijan, la somatostatina aparece acoplada a GI. Y cuando algo está acoplado a GI, sabemos que es inhibitorio. Entonces, esto es parte de un sistema de feedback negativo, que es el que les muestro acá. ¿Por qué? Porque la secreción de protones al lumen del espacio del estómago eventualmente gatilla la activación de unas células que se llaman células D. Y las células D secretan somatostatina. Y la somatostatina ejerce un feedback negativo por dos vías. Uno, inhibiendo las células G, pero además inhibiendo directamente a las células parietales. E inhibiendo la acción de gastrina en las células parietales. No, de histamina, perdón. Inhibe la acción de histamina, porque la histamina es la que se acopla a GS y la gastrina, y la somatostatina es la que se acopla a GI, que es lo que aparece acá. ¿Ok? Esta parte de acá, ¿se fijan? La somatostatina se acopla a GS. Sorry, me confundí, estaba mirando para el receptor. La histamina se acopla a GS, la somatostatina, su receptor, se acopla a GI. ¿Ok? Entonces, si a este mono de acá le agregamos eso, tendríamos lo siguiente, ¿no es cierto? Donde diríamos, va a activar las células D, se va a secretar histamina, no, perdón, me confundí ahí, se va a secretar somatostatina, perdón, se va a secretar somatostatina, que va a inhibir a estas células, pero además va a ir a inhibir la acción de la histamina. ¿Ok? Ese es el circuito completo. Entonces, la pregunta que quiero que se hagan, Tati, ¿cómo estamos en el tiempo? Nos quedan 10 minutos todavía. ¡Oh! Me queda caleta de tiempo. Ya. Entonces, cuando uno tiene estos sistemas, ¿no es cierto?, de regulación con feedback negativo, la pregunta que se puede hacer es ¿cómo va a variar el pH del estómago en el tiempo? ¿Ok? Entonces, quiero que hagan este ejercicio. Quiero que quienes me están escuchando dibujen este gráfico que acabo de dibujar acá. pH contra tiempo. ¿Ok? Y acá vamos a dibujar en color, vamos a poner negro. Vamos a suponer que este es el pH basal. ¿Ya? Esto lo vamos a poner en 3.
No me acuerdo el valor exacto, siempre normalmente 1 y 2, pero vamos a ponerlo en 3 para hacer el ejercicio. Y acá voy a aplicar acetilcolina, o voy a estimular el nervio del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué pasa con el pH? ¿Ya? Después, acá, quiero que agreguen somatostatina. Y después acá, quiero que agreguen gastrina más somatostatina. ¿Ok? ¿Se entiende el ejercicio, no? Sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a dar unos 5 minutos. Tati, para el reloj, porfa. Y pongamos 5 minutos para que hagan este ejercicio. Y tú no avisas. ¿Ya? Perfecto. Yo me voy a quedar acá por mientras, por si alguien tiene preguntas, pero la idea es dibujar el gráfico. Sube, baja, ¿qué es lo que pasa? ¿Ok? Oye, silencio.
Tati, ¿estamos? Nos quedan 25 segundos. 25. Ya. ¿Hay alguien que esté listo? ¿Lista? ¿Que quiera compartir su respuesta o explicarla? Para darle pantalla para que pueda compartir. Yo creo que estoy lista, pero no lo tengo como en pantalla, como que igual lo podría explicar. Pero tenía un monito, ¿no? Como para poder mostrarlo. Ponerlo en la cámara por último para verlo. Anda, como que igual quedó como feo, pero espero que se entienda como la idea. A ver, espérate. Ese como enano. A ver, espérame. Ahí. No sé si se ve porque está demasiado Un chico. poco más abajo, un poco más abajo. Eso. Ahí. Eso. Ya, entonces tu idea es con la acetilcolina. ¿Qué Va pasa? bajando. Se vuelve más ácido porque hay mayor liberación de estimulación de las parietales. Perfecto, con la somatostatina. Debería empezar a subir o sea, volverse más básico el pH, entonces debería subir porque inhibe las vías. Perfecto. Y con la gastrina, como pensando lo que lo puse de manera exógena, debería como volver a bajar solo un poquito para volver al nivel basal. Perfecto. Me parece bastante razonable tu respuesta. La realidad, gracias Isidora, la realidad es que va a depender mucho esto de las dosis de gastrina y somatostatina, ¿cachai? Como que uno, claro, tendería a pensar que los efectos se neutralizan. Pero recuerden que la somatostatina y la gastrina no actúan a través del mismo receptor, sino que actúan a través de receptores distintos. Por lo tanto, una pregunta importante acá es, ¿cuáles son las dosis de estas cuestiones que se están dando? ¿Cachai? ¿Y cuál es el efecto que tienen al final acá, en la activación de estas vías? ¿Cachai? Pero, claro, si eso hubiera sido una pregunta de desarrollo, hubierais tenido todos los puntos, ¿cachai? Con las explicaciones que diste. ¿Ok? Claro. Entonces, si nosotros ahora incorporamos esto un poquito más, o expandimos un poco más este tema, vemos que la secreción de acetilcolina, que proveniente de la estimulación del sistema nervioso parasimpático, es capaz de estimular la liberación de ácido clorhídrico. Y eso corresponde a lo que se llama principalmente la fase cefálica, ¿no es cierto? Esta idea de que estímulos como el olor, o el sabor o condicionamiento son capaces de producir una secreción de ácido clorhídrico de forma preparatoria. ¿Ya? Acá no ha llegado nada de comida al estómago. La otra set de estímulos que son capaces de gatillar la secreción de ácido clorhídrico corresponden a cuando hay contenido en el estómago y los estímulos son distensión o la presencia de aminoácidos o péptidos. Entonces, si ustedes se fijan, acá en la columna de la derecha aparecen los mecanismos. Por ejemplo, en la fase cefálica, el nervio vago activa las células parietales o a la gastrina para activar las células parietales. ¿Ya? Fíjense que este mono de acá es del Verne y aquí se activan las células SL. Y acá el Constanzo te dice que se activan directamente las células G. ¿Cachai? Y la verdad es que se activan ambas. Por eso tienen que tener ojo con enfocarse solamente en un libro. ¿Ya? En la fase de distensión, los mecanismos son los mismos. Pero lo otro que es interesante acá es que la distensión, por ejemplo, del antro, que es esta zona de acá, puede activar directamente la gastrina a través de un reflejo local, o sea, esto de acá sería el ENS, sistema nervioso entérico, o la presencia de aminoácidos y péptidos pequeños puede estimular la gastrina directamente. ¿Ok? Entonces, tenemos estas ideas claves. La regulación de la cantidad de protones depende de la inserción de la bomba de protones potasio en la membrana apical de las células parietales. Acetilcolina, histamina y gastrina promueven la liberación de protones por mecanismos diferentes. La somatostatina inhibe la liberación de protones y vamos a agregar un quinto que es
esta idea de la fase cefálica versus la fase gástrica. Pero entendiendo que en ambas juega un rol el nervio vago y la gastrina, y lo que cambian son los estímulos. En la fase cefálica es por activación del nervio vago a través de estímulos sensoriales. En la fase gástrica es distensión o la presencia de aminoácidos o péptidos que activan directamente a las células G para la liberación de gastrina. ¿Ok? Pésimo, pésimo el lápiz hoy día. Lápiz malo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la regulación de la liberación de protones. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acá? ¿Algo que no se entienda? Hasta ahora no. ¿No? No, ya. La otra parte importante en términos de secreciones es la secreción de mucus, ¿ya? Que es liberado a través de células de la mucosa que están presentes a lo largo de todo el estómago. Y la función del mucus, ¿no es cierto?, es generar una barrera protectora básica para evitar que el ácido clorhídrico, que va a estar acá, pueda dañar a las células epiteliales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas células secretan, intercambian cloro por bicarbonato. ¿Ok? Y liberan, ¿no es cierto?, bicarbonato al lumen, donde va a formar ácido carbónico que va a pasar a bicarbonato y agua. Entonces se genera un gradiente acá, en donde hay una zona básica, una zona de neutralización, en donde entran protones, sale bicarbonato, y en el gas, y una zona en el lumen, donde básicamente la concentración de bicarbonato es 0 y la concentración de protones es 20 milimolar, dándote un pH bajo 2. Entonces se genera un gradiente acá. ¿Ok? Entonces, hay dos preguntas que les quiero hacer acá, para que las piensen. Nos vamos a tomar otros 5 minutos después de esto para que traten de pensar estas preguntas, ¿ya? Que son, ¿de dónde sale este bicarbonato? ¿Ok? Esa es una. ¿Ya? Acá. Va, perdón, ahí sí. ¿De dónde sale este bicarbonato? Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2 es, ¿por qué se secretan, o cuál es el sentido de que se secreten protones en el estómago? ¿Qué función pueden tener para ayudar a cumplir el objetivo del sistema digestivo, de la función del sistema digestivo? ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salen estos protones? Perdón, este bicarbonato, o de dónde creen que podría salir. Y segundo, ¿cuál es el sentido de que se esté liberando, o el sentido, o cómo contribuye la liberación de protones a la función del sistema digestivo? ¿Ok? Entonces, vamos a tomar 5 minutos de nuevo para que puedan responder estas preguntas. Pueden pensar una o la otra, o ambas, da lo mismo. ¿Ya? 5 minutos más, vamos a volver. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿O las profe. quieren responder al tiro? ¿Alguien las No. tiene ya? Ya. Piénsenla un segundo, ¿ah? Elijan una o ambas y en 5 minutos más volvemos. Yo voy a buscar café. Ya.
Ok, entonces, estamos de vuelta. ¿Quién quiere responder la pregunta 1? ¿De dónde creen que viene este bicarbonato? De la sangre, Ajá. ¿Y de dónde sale de la sangre? ¿De dónde viene? Entonces, está bien, de la sangre. ¿Pero qué tipo celular en el estómago está secretando una gran cantidad de bicarbonato a la sangre? las células parietales. Las células parietales, muy bien. ¿Cachai? De hecho, la sangre capilar del estómago tiende a ser más básica que la sangre en otros órganos por esta secreción de bicarbonato. Ok, entonces esa es una. La otra, ¿cuál es la contribución de la liberación de protones al proceso digestivo entonces? ¿A quién se le ocurre? Puede ser por la mantención del pH. Por la mantención del pH. Claro, es que si se está liberando mucho bicarbonato, como que igual se puede basificar mucho. Entonces, según yo, con el gradiente de protones, como que contrarrestas un poco eso y como que se mantiene un cierto nivel de pH. Sí, pero ¿por qué se necesita mantener un pH ácido? ¿Qué sentido tiene? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la liberación del pH para el proceso digestivo? Degradar las cosas, poder procesar las cosas, porque si está en un nivel básico, siento que no vas a poder como el vuelo de comida, no me acuerdo cómo se dice, como poder procesarlo y liberar todos los nutrientes. ¿Y por qué el pH ácido debería favorecer ese proceso? ¿Hay No es algún... Ahí por el dijeron, pepsinógeno. ¿Cómo? No es por el pepsinógeno. Parte por el pepsinógeno. Pero el pH por sí solo tiene otro efecto. ¿Qué le pasa a una proteína cuando uno la pone en un pH ácido? dijeron se ¿Desnaturaliza? desnaturaliza. Se desnatura. ¿Por qué? Porque cambia la distribución de carga en la superficie de la proteína. Entonces se tienden a romper todos los enlaces que sostienen las fuerzas de Van der Waals. O sea, los protones que sostienen las fuerzas de Van der Waals. Entonces el pH ácido también contribuye directamente a la denaturación de las proteínas. ¿Cachai? Esas eran las dos preguntas. Entonces, sigamos por mientras. Por lo tanto, la idea, ¿no es cierto?, es que la secreción de protones genera una barrera protectora, ¿ya? Y esto viene desde las células parietales. Ahora, si seguimos con este proceso, vamos a hablar ahora de vaciamiento gástrico. Y aquí, una cosa importante de entender es que el vaciamiento gástrico depende de la bomba pilórica. ¿No es cierto? Mientras mayor sea la actividad de la bomba pilórica, más cantidad va a pasar por el quimo, perdón, más cantidad va a pasar por de contenido gástrico va a pasar por el píloro, pero el píloro tiene un diámetro determinado, por lo tanto, las cosas, como por ejemplo proteínas, se vacían más lento porque tienen que partirse primero en pedacitos más chiquititos, a diferencia de una solución de glucosa que se vacía más rápido porque no tiene que pasar por este proceso de digestión. ¿Ya? Eso es lo que se está mostrando en este gráfico, ¿no es cierto? Que es porcentaje de vaciamiento contra tiempo para 400 ml una solución de glucosa o 50 gramos de, en este caso, de hígado. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí. Ya. Ahora, una de las cosas que nosotros vimos es que los esfínteres, ¿no es cierto?, eran llaves de paso.
entre los distintos como segmentos del tubo digestivo. Y aquí tenemos uno, ¿no es cierto?, que es el píloro. Y resulta que la presencia de carbohidratos, lípidos y proteínas en el intestino delgado, a través de aferentes basales, genera una inhibición de la peristalsis estomacal y disminuye el vaciamiento gástrico. Entonces, este feedback desde el intestino, ¿cachai? El feedback desde el intestino puede atrasar el vaciamiento gástrico, lo que en el fondo va limitando la cantidad de contenido que pasa al intestino delgado y que va a ser procesado en el intestino delgado para terminar con el proceso de digestión y absorción. Ahora, no es el único tipo de feedback que hay. El otro tipo de feedback que hay, déjame sacar esta cosa de acá. Ahí sí. El otro tipo de feedback que hay es a través de la presencia de ácido clorhídrico. Y acá se puede ver, ¿no es cierto?, en este experimento, esto eran perros, ¿no es cierto?, que si yo en el duodeno, que es una parte, ¿no es cierto?, la parte proximal del intestino delgado, inyecto ácido clorhídrico, veo que la contracción del duodeno aumenta, que sería esta de acá, pero la contracción del antro, que es el estómago, por la parte del estómago, disminuye. ¿Se fijan? ¿Ven eso acá o no? ¿Se ve en la figura? ¿Hay alguien que no lo vea? Yo. ¿Puedes explicarlo una vez más? Sí. Mira, ¿qué pasa acá en esta flecha? Yo tengo una preparación en la que tengo, mira, tengo un trozo de intestino y tengo el estómago. ¿Ya? Entonces, esto es el estómago, esto es el duodeno. Yo inyecto ácido clorhídrico acá. Y estoy midiendo la fuerza de contracción en este punto y en este punto. ¿Ok? En A y en B. En A, veo que cuando inyecto ácido clorhídrico, el músculo del duodeno se empieza a contraer más. ¿Y qué pasa en B? Fíjate aquí. ¿Hay más ondas de contracción o menos ondas de contracción que antes de la inyección de ácido clorhídrico? Más. ¿De cuál hay más? ¿En el duodeno o en el antro? Perdón, hay más en el duodeno y menos en el antro. En el antro. ¿Por qué? Porque si se acidifica el contenido del intestino, el lumen del intestino, eso significa que pasó contenido gástrico. Entonces tenemos que parar. Tenemos que parar, ¿cachai? Entonces, hay dos sistemas de regulación de feedback. Uno a través del nervio vago y otro a través de esto que es un reflejo local. Y este reflejo está mediado, aparece por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por colecistoquinina. ¿Ok? Por lo tanto, el principal mecanismo de control del vaciado gástrico es inhibitorio, es decir, cuando pasa contenido gástrico hacia el duodeno, se inhibe el vaciamiento gástrico. Y es desde la porción proximal del intestino delgado, que es el duodeno, y hay dos componentes, reflejos vagales y la secreción de la hormona CSK. ¿Estamos? Ya. Entonces, ahora vamos a seguir con el tema del proceso digestivo. En unos ratito que nos queda, vamos a hacer unos 15 minutos más, para hablar acerca del intestino delgado. ¿Ya? Entonces, yo sé que no hemos hablado acerca de las enzimas. Uy, está como el pésimo. Enzimas que son secretadas por el estómago, esas las vamos a ver después. Ahora lo que me interesa un poco ir entendiendo, ¿no es cierto?, el proceso digestivo completo. Entonces vamos a hablar de intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes, ¿no es cierto? Tiene el duodeno, el yeyuno, el ilion, y el duodeno es la parte proximal en relación al estómago y aquí es donde se ejercen las funciones de control.
de vaciamiento gástrico, que era lo que acabamos de ver. Al igual que el estómago, y al igual que el esófago, en el intestino delgado hay funciones motoras. Y esas funciones motoras son mezclar el quimo, absorber nutrientes, esparcirlo sobre la superficie de la mucosa y propulsarlo hacia el colon. ¿Y por qué es importante acá la función de mezclar? Porque aquí en el intestino delgado es donde ocurre la digestión enzimática, por excelencia. Por lo tanto, además de mover el quimo, ¿no es cierto?, desde el extremo oral hacia el anal, es muy importante que aquí se mezcle con las enzimas para que pueda terminar el proceso de digestión y esparcirlo sobre la superficie de la mucosa. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado es además donde ocurre principalmente el proceso de absorción. Por lo tanto, al esparcir el quimo sobre la superficie de la mucosa se favorece el proceso de absorción. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la idea es que las funciones motoras están al servicio del proceso digestivo, o hacen sentido si ustedes las consideran desde el proceso digestivo, que es digerir y absorber nutrientes. ¿Ok? Ahora, en lo que son los tipos de movimiento dentro del intestino delgado, tenemos el de segmentación, que básicamente corresponde a hacer esto. No sé si ven mis manos acá. Es como agarrar imagínense uno de estos globos largos y le empiezan a apretar el aire en distintos lados. ¿Qué es lo que consiguen? Mezclar y esparcir el contenido sobre la superficie del tubo. ¿Ok? Ahora, una de las cosas interesantes de esto es que la frecuencia de los movimientos de segmentación disminuye a medida que te alejas del píloro. Entonces eso es lo que se está mostrando acá. En el eje X es la distancia del píloro y en el eje Y es la tasa del movimiento de segmentación en veces por minuto. ¿Y se fijan que va disminuyendo? Y eso en el fondo genera un gradiente de segmentación anterior-posterior. Y por lo tanto esto favorece el movimiento del quimo. Vamos a sacar acá comida. El movimiento del quimo en una dirección anterior-posterior. ¿Ya? Ahora bien, no es el único tipo de movimiento que hay en el intestino. También hay peristalsis. Y acá tenemos que acordarnos del reflejo intestinal, ¿no es cierto?, que lo vimos en detalle. Y acá la peristalsis es simplemente un movimiento de avance y de no más de 10 centímetros a la vez. ¿Ya? Y ese es el segundo tipo. Entonces tenemos la segmentación, que en el fondo es mezclar, esparcir. Tenemos peristalsis, que es mover, su principal función. Y el último tipo de movimiento se llama complejo mioeléctrico migratorio, que son movimientos con ondas de contracción que se producen entre comidas, ¿ya? Y que tienen como objetivo poder limpiar el tracto gastrointestinal. De hecho, el complejo mioeléctrico migratorio tiende a partir desde el esófago, pero es más, se ve mucho más potentemente en el intestino. Y el objetivo es limpiar el tracto gastrointestinal, como decía, entre las comidas para que efectivamente la comida que yo vaya a comer tenga lugar para poder pasar. ¿Ok? Entonces tenemos tres tipos de movimientos intestinales. Segmentación, que es mezclar, esparcir; peristalsis, que es mover; y complejo mioeléctrico migratorio, que en el fondo es limpiar. ¿Estamos? Esta parte es como bien así clara, creo yo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no se entienda acá? No, profe. Profe, ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? la segmentación no es como que vaya en una onda. Fíjate acá. Es como que se estuviera moviendo una cuerda. ¿Cachai? Porque la parte que se contrae, después se Se expande. relaja. Sí. ¿No es cierto? Y después, esta parte de acá
que se relajó, ahora la que se contrae está otra acá al medio. Y después esta es la que se relaja. Entonces, efectivamente, es una onda, es como, yo lo pienso como cuando uno agarra una cuerda y le empieza a hacer así, ¿cachai? La empieza a mover y empiezan a formarse ondas dentro de la cuerda. Ya. Ajá. Ese es como el concepto, ¿te fijáis? Pero la otra forma de pensarlo es como cuando uno tiene, es como cuando tenía un globo, ¿cachai? Sí. De estos largos y como que lo apretáis de un lado, ¿cachai? Sí. Vais haciendo esto. Entonces, efectivamente, lo podéis mezclar. El objetivo es mezclar. ¿Te fijáis? Este es un movimiento que lo que hace más sentido es pensar que tiene que mezclar cosas, ¿ya? Sí, sí. Ahora, la idea de una onda, sí. Mi pregunta es más que si esa onda, como que es, como si se puede llamar así, va hacia una dirección y no es como que se devuelva. No tiene direccionalidad en ese sentido. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a empezar a introducir una parte muy, 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 muy importante del proceso digestivo que tiene que ver con el intestino delgado y su relación con el páncreas. ¿Ya? El páncreas, como ustedes ya sabrán, nosotros lo hemos estudiado desde el punto de vista exocrino con la liberación, ¿no es cierto?, de insulina y glucagón y somatostatina. Pero ahora vamos a hablar del páncreas, perdón, este era el páncreas endocrino. Vamos a hablar del páncreas exocrino, cuyo objetivo es liberar enzimas y bicarbonato al duodeno. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esta relación entre dos órganos, tiene que haber alguna forma en la que los órganos se comuniquen, ¿ya? Porque ustedes pueden decir, ok, entonces, por un lado, tenemos acá el intestino delgado, en el cual llega el contenido del estómago, ¿no es cierto? Aquí está el estómago, aquí tenemos el duodeno. Por otro lado, aquí tenemos el páncreas, que va a secretar enzimas y bicarbonato, ¿ya? Da lo mismo que enzimas, da lo mismo porque bicarbonato. Pero de alguna forma, los cambios en el contenido del lumen tienen que señalizar al páncreas para que secrete las cosas que tiene que secretar. Y eso, en este caso, se hace a través de hormonas, que son dos: la colecistoquinina, o CCK, y la secretina. ¿Ya? Vamos a ir viendo en detalle cada una de las funciones de estas hormonas. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo acá el duodeno, ¿no es cierto? Aquí viene el contenido del estómago. Y el páncreas, la parte exocrina, ¿no es cierto?, secreta dos cosas. Secreta enzimas que van a favorecer o que van a actuar para el proceso digestivo, ¿ya? Y secreta un componente acuoso que tiene principalmente bicarbonato. Ahora, ¿cuál es el sentido de que se secrete bicarbonato? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo o no? Neutralizarlo, ¿Neutralizar qué? el ácido clorhídrico se liberó en el estómago. El ácido clorhídrico estomacal, muy bien. ¿Por qué? Porque el contenido que viene del estómago viene con un pH aproximadamente 1. Y las células del duodeno no secretan mucus en la cantidad que lo hacen las células del estómago. Entonces, de alguna forma hay que protegerlas de este pH ácido. Y por otro lado,
todas estas enzimas de acá, requieren un pH neutro para poder funcionar. O sea, esas son las dos ideas. Entonces, el quimo estomacal, que tiene un pH 1 y 2, pasa a través del esfínter pilórico, llega al duodeno y tiene un pH ácido, y la secreción pancreática es la que lo neutraliza y lo lleva a un pH neutro. Estaría acá, vamos a poner acá, neutro. ¿Ok? Ahora, la secreción pancreática tiene una organización anatómica muy similar a la secreción de saliva. ¿Ya? En donde está organizado como un acino. Y las células acinares, que están acá, secretan, voy a borrar eso porque si no va a empezar a quedar, ¿no? Las células acinares, que están aquí, secretan enzimas. Y las células del ducto son las que secretan la fase acuosa, que es bicarbonato. Y acá aparece el esquema de cómo lo hacen. Y se fijan ustedes que en el fondo nuevamente aparece aquí la anhidrasa carbónica, que va a generar bicarbonato y protones. La diferencia está en que ahora, al revés de lo que pasaba en el estómago, son los protones los que son intercambiados hacia el lumen, y son, perdón, el bicarbonato el que es intercambiado hacia el lumen, y los protones son sacados hacia la sangre a través de un intercambio con sodio. Y el gradiente de sodio es mantenido por una bomba de sodio y potasio TPasa. Por lo tanto, este sería un antiport activo secundario. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Sí, se entiende. Sí, bacán. Entonces, ¿cómo se entrega información a estas células de que se debe secretar bicarbonato? ¿Ok? Porque hay un posible mecanismo en que el bicarbonato se esté secretando todo el tiempo, pero eso cuesta mucha energía. Y uno de los principios de funcionamiento de los sistemas biológicos es tratar de hacer las cosas lo más eficiente que se pueda. Entonces, aquí es donde entra la secretina. Entonces, la secretina es una hormona liberada por unas células epiteliales del intestino delgado del duodeno que se llaman las células S. Y la secreción, y entonces estas células S secretan secretina en respuesta a una baja en el pH en el duodeno. Se activan, liberan secretina, y la secretina promueve la secreción de bicarbonato por las células ductales del páncreas exocrino. ¿Ya? Entonces, si volvemos acá, voy a borrar aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando llega el contenido estomacal acá, el pH baja, acá están las células S, liberan secretina, y la secretina va a ir a estas células para causar un aumento en la liberación de bicarbonato, para poder neutralizar el ácido que viene desde el estómago. ¿Ok? Y acá ustedes pueden ver nuevamente el concepto de que a medida que empieza a aumentar la liberación de jugo pancreático, la concentración de bicarbonato se mantiene constante. Lo que estamos viendo acá es concentración en el eje Y y acá flujo. ¿Ya? Este es el mismo gráfico, es la misma lógica de lo que hablamos cuando hablamos de saliva. Y si ustedes se fijan, a medida que aumenta el flujo, es decir, estoy liberando más jugo pancreático, la concentración de bicarbonato aumenta y se mantiene constante. Y eso te dice que su regulación es activa, que la secreción de bicarbonato es regulada, y en este caso depende, ¿no es cierto?, de la hormona secretina. Entonces, ¿cuál puede ser los mecanismos por los cuales se regula esto? Por ejemplo, la inserción de transportadores de bicarbonato en la membrana apical. ¿Ya? Recuerden, tema de lenguaje, la membrana que da hacia el lumen, ¿ya? Cuando tenemos estas configuraciones donde tenemos tubos y células que secretan cosas, se llama membrana apical, también aparece en otros libros como luminal,
luminal, y esta de acá que da hacia la sangre, generalmente se tiende a llamar vaso lateral. ¿Ok? Por lo tanto, el acino pancreático, y con esto terminamos por hoy día, por ahora en la mañana, sigue la misma lógica del acino salivar. O sea, hay células que forman el acino, que secretan algo, y después viene un tubo en donde ese algo es modificado. Ese líquido es modificado. En el caso del páncreas, las células ductales lo que hacen es secretar bicarbonato, que es dado por la hormona secretina. Y la secretina es liberada de las células S del intestino delgado, particularmente el duodeno, en respuesta a una baja de pH. Y entonces, ¿cuál es la única situación fisiológica en la que se produce una baja de pH en el duodeno? ¿Qué me puede decir para terminar? ¿Alguien? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la situación fisiológica en la que se produce una baja de pH en el duodeno? Cuando ingresa el contenido desde el estómago, ahí baja el pH y... Exacto. Perfecto. Cuando ingresa el contenido desde el estómago, ¿no es cierto? Y eso va a causar la liberación de secretina y va a causar la liberación de bicarbonato por las células ductales para neutralizar el pH. ¿Y qué otro efecto tiene la presencia de contenido gástrico en el duodeno? ¿Cómo, profe? ¿Qué otro efecto, además de causar la liberación de secretina, tiene la presencia de contenido gástrico en el duodeno? Disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico. Ah, ¿Se porque, fijan? ¿Perdón? porque Dime, si, dime. que se está poniendo más ácido, significa que tengo que pararlo, porque es como, oh, hay, hay ácido en el duodeno. Es lo que justo hablamos nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, se fijan, están pasando estas dos cosas. Cuando hay contenido gástrico en el duodeno, se detiene el vaciamiento gástrico y por otro lado se libera secretina para poder neutralizar lo que entró. Entonces, esos dos procesos están ocurriendo al mismo tiempo. Perdón, esos dos procesos están ocurriendo al mismo tiempo, lo dije muy rápido. ¿Ok? Ya, con eso vamos a parar hasta acá. Las clases van a continuar en la tarde. Así que, a menos que haya alguna pregunta, quedamos hasta acá. Voy a contar hasta 3, por si hay preguntas. 1, 2, 3. Ya, ok, nos vemos en la tarde entonces. Cuídense. Adiós. Chao, profe. Chao, profe.